bienvenidos a todos. En esta segunda entrega del canal vamos a hablar de cómo organizo yo mi colección postal, el material básico que se necesita para coleccionar, cómo organizamos un álbum, cómo se restauran las fotografías mediante Photoshop si es necesario, cómo podemos conseguir traducciones mediante aplicaciones como Reddit o por Discord en algunos foros especiales y finalmente el uso de Obsidian para poder hacer un fondo postal, un fondo de nuestra colección tan bueno como el de los museos. Bien, empezaremos por el primer punto que he citado, empezaremos por el material básico para coleccionar. Esencial para el coleccionismo postal, igual que para el coleccionismo filatélico, igual que para la numismática, vamos a necesitar una lupa. En este caso, esta lupa es de la marca Lightroom, como vemos aquí, Luz de Faro, en español, la podemos encontrar en internet. Son unas lupas muy básicas, casi podríamos decir que son lupas de costura, muy pequeñas, muy portátiles, se pueden llevar a todos los sitios. Te la puedes llevar incluso hasta las ferias para ver los detalles mínimos de las postales antes de comprarlas. En segundo lugar, vamos a comprar las hojas grandes, en este caso, con divisiones, sin división, todo depende de lo que queramos poner, para las postales. Las fundas de las postales irán dentro de los clasificadores, pero antes también, si la postal está mal conservada o si queremos conservar esta en concreto con una mayor precisión, si queremos conservarla mejor, con una mayor calidad, tenemos las fundas individuales, lo cual también nos permiten pegar información, ya que, por supuesto, no podemos pegar post-its en la postal, ya que estos post-its llevan un pegamento que contiene químicos que pueden deteriorarla, etc. Bien, estas las pondríamos dentro de los clasificadores, como este álbum en concreto es sobre el ejército alemán, y podríamos ponerlo así, ¿no? Luego podríamos incluso pasar a clasificadores más pequeños y clasificar las postales por temáticas. En este caso, soldados italianos, y podríamos ponerlas al revés para destacar el texto, o así para destacar la imagen. Esto vendría al gusto del usuario, al gusto de la persona que va a coleccionar. Segundo paso, una vez tenemos el material, una vez ya sabemos cómo tenemos de coleccionar, vamos a pasar a utilizar bibliografía. Si conoces ya el conflicto, no hace falta que te leas bibliografía básica, pero si no lo conoces, te recomiendo que leas un poco sobre el conflicto, sobre las principales ofensivas, sobre los principales ataques, las principales treguas, lo básico. Recomiendo aquí un libro que se ha traducido al castellano este año, se llama El anillo de acero, de Alexander Watson, traducido por la editorial Despertaferro. Es impresionante, un tomo muy completo, que habla de aspectos sociales, de la guerra, habla de economía, habla de todo lo que te puedas imaginar referente a las potencias centrales, desde la perspectiva de las potencias centrales. Luego ya tenemos bibliografía más básica que se refiere a la otra visión, ¿no? A la visión de la Entente. Bien, pasamos a los libros de uniformes. Aquí tenemos un tomo de 700 páginas de la editorial Verlag Militaria, el cual es fabricado en Austria. Este tomo, no os asustéis, no hace falta que compréis tomos como este para entender el conflicto y para entender los uniformes. Podemos solucionarlo fácilmente con el uso de los libros que nos ofrece la editorial inglesa Osprey. Nos ofrece también libros sobre el ejército alemán, incluso en tres libros así, de unas 100 páginas más o menos aproximadamente. Unos 3 tomos que nos hablan de la evolución del ejército desde 1914 a 1918. Son tomos muy buenos, también tenemos tomos sobre el ejército francés, ejército austrohúngaro, británico, australianos, etc. Sobre todo los ejércitos que nos queramos imaginar, incluso fuera de la Primera Guerra Mundial. Fabrican también libros sobre la Guerra del Golfo, quiero decir, que fabrican sobre temas muy completos. ¿Para qué sirve la bibliografía? Vamos a volver a utilizar nuestra postal de ejemplo. Esta postal se dio a cabo en el frente ruso. No hay ninguna información que lo indique, pero se compró en un lote con otras postales que provenían del frente ruso, probablemente de Ucrania, y esto es la información que poseemos y la que vamos a utilizar. Bien,
mediante el uso de la lupa podemos observar que lleva el número 33 en el casco. Y mediante el uso de la bibliografía, como este libro, hay una tabla de regimientos dentro que nos dice en el año 1914 qué características cumplían los regimientos de infantería determinados. Referente al número 33 nos dice que el 5º y el 6º batallón llevaban en el casco la señal, llevaban en el casco el distintivo con el número 33, por lo cual nos indica que este suboficial, cosa que averiguamos por el cuello y por las mangas, era parte de la 5ª o la 6ª compañía de este regimiento. Como veis, podemos averiguar a partir de una fotografía cosas que realmente a primera vista no te imaginarías nunca, o que una persona inexperta realmente ni notaría. Puede alguien decir incluso que esta información es en vano. En este caso podríamos decir que sí, que es un poco... no es muy importante, ¿no? Pero se puede conseguir información realmente interesantísima. En mi colección temática sobre los hospitales de campo alemanes y austrohúngaros, he conseguido fotografías realmente increíbles, incluso de la Legión Italiana que servía bajo el mando de Austria-Hungría. Es una carta con un señor vestido con uniforme austrohúngaro que la escribe en italiano. Es realmente increíble, son cosas que ni se te pasarían por la mente en un primer instante. Bien, hemos hablado del material básico, hemos hablado de cómo organizarlo, hemos hablado de la bibliografía. Pasemos al ordenador y vamos a ver los siguientes puntos. Adelante. Bien, nos encontramos ya en Photoshop. He puesto como imagen de ejemplo esta imagen del Regimiento de Infantería de Reserva 249, que se encuentra en muy mal estado, y vamos a intentar arreglar las cosas puntuales, no vamos a arreglarla completamente. Por ejemplo, este es perfecto de aquí. Vamos a intentar arreglarlo con el pincel, vamos a ver que esto es inútil, tardaríamos 1000 años, y lo cancelamos. Así pues, intentemos hacerlo con la herramienta que sí nos va a servir, que es el pincel corrector puntual. Como veis, el pincel corrector puntual nos permite, con un solo clic, corregir cualquier error, cualquier pequeño fallo que haya. Aparte, tenemos también otras herramientas, por ejemplo aquí vamos a utilizar la herramienta de parche, que es muy parecida, pero que copia de otra parte de la imagen y lo transfiere, tal que así. Aparte de la herramienta de parche, otra herramienta que hace algo similar es la herramienta del pincel corrector, pero no puntual. Como veis, hace lo mismo que la herramienta de parche, pero en pequeño y más centrado. Bien, nuestro objetivo principal también a la hora de restaurar, más que hacer que la fotografía esté en un estado perfecto, es corregir los textos, saber si podemos leerlo mejor. Esto normalmente se logra a través de diferentes características de la imagen, modificándolas. Vamos a entrar en el apartado de imagen y buscamos tono y saturación, o cambiamos el tono automáticamente, como voy a hacer yo en este caso. Claramente aquí nos está viendo las opciones que hay porque estoy compartiendo solo la pantalla de Photoshop, pero bueno, buscamos y le damos a tono automático, se pondrá tal que así, y como vemos abajo se ve un poco mejor. Aquí cogemos el pincel, seleccionamos un color un poco más claro, en este caso el marrón no, vamos a buscar un color más claro, como por ejemplo el color verde, tal que así. Y ahora ya podemos pintar por encima, como si fuese una pluma estilográfica, las palabras. En este caso tenemos Beger, W, E, G, una E y una R, que es el apellido de este señor de aquí que tenemos aquí. Arriba vemos el rango, que se repite, que es Bise, que vendría a ser Beisefeldwebel, que es un rango del ejército alemán, se puede buscar en cualquier libro si os interesa. Abajo tenemos, veis, aquí se ve más claro, y tenemos arriba el rango también, que se repite. Lo que pasa es que el nombre es muy complejo de leer, esto ya tienes de dedicar muchas horas, incluso muchos de los nombres no podrás llegar ni a leerlos, porque veis, la última letra no se ve, no se distingue que hay después de esa H, esa N. Es complejo. Así pues, vemos cómo nos permite la aplicación de Photoshop editar y poder leer mejor los textos que hay en las postales. Pese a eso, si no tenemos un dominio del idioma alemán o del idioma francés o del idioma italiano, el que sea,
perfecto, nos puede costar incluso leer también el manuscrito, el escrito a mano. Por eso existe Reddit, existe Discord y existen diferentes medios mediante los cuales podemos acceder a foros donde hay gente que sí que está especializada en estos temas, que comprende el idioma a la perfección y que nos va a ayudar en la gran mayoría. Finalizada la parte de Photoshop, entramos en Obsidian, la última parte de esta entrega y de este vídeo. Paréntesis, toda la información de Obsidian estará en catalán porque lo he decidido yo. Otras personas podéis ponerlo en castellano, podéis ponerlo en inglés, en el idioma que queráis realmente. Esto ha sido una decisión personal y espero que no afecte tampoco mucho al vídeo. Cerramos paréntesis. Vamos a entrar a explicar cómo funciona el buscador de tarjetas. Se genera a partir de una carpeta, en este caso colección postal Primera Guerra Mundial, donde tenemos cada una de las fichas. Entremos en un ejemplo. Hospital de campaña de Janowjęta. Pido disculpas a los compañeros polacos por la pronunciación de esta población tan mal. Seguido tenemos un código AN, que significa autor desconocido, y 16/7/1915, que es el día de documentación de la postal o de envío. Seguido también tenemos el destinatario, que es desconocido, las midas, que sí que son conocidas en este caso, la composición de la imagen, en este caso horizontal, un descriptor del anverso, un descriptor también del reverso, una explicación del texto con el idioma y traducido al idioma que queramos: Hospital de Tropas de Janowjęta, 1500 heridos después del asalto de Opinogura, 16/7/1915. Descriptores temáticos. Son tópicos que destacamos de cada postal y que nos pueden ayudar a relacionarla con otras postales. En este caso, retaguardia, hospital, heridos, todo lo que queramos poner. Y última parte de mis fichas, una bibliografía. Realmente en este caso solo tenemos artículos de internet e incluso artículos tan poco fiables como la Wikipedia, pero tengo otros artículos con artículos científicos o incluso libros, artículos personales, etc. Este solo es un ejemplo y aquí podemos poner lo que queramos realmente. Finalizada la ficha. Una vez tenemos hecha la ficha, ¿cómo se muestra esto? Bien, pues vamos al buscador de tarjetas otra vez y vamos a ver cómo se programa el buscador y cómo se muestra. Se muestra tal que así, ¿no? ¿Veis cómo queda? Pero vamos a ver primero cómo se programa esto, que es una programación muy sencilla. Bien, ponemos coma, bueno, más que una coma sería acento, data view, table codi as codi, autor as autor, data as data, desde la colección postal y ordenado por código. Y quedaría tal que así. Como veis, lo ordenamos por código, tal que así, lo vemos. AN 000001, autor desconocido, día desconocido. AN 00002, desconocido y día desconocido. No todos los autores son desconocidos, tenemos autores conocidos, y días que no tenemos del todo claros. Por ejemplo, este retrato del grupo Belkrieg, 1914-1915. Autores como son empresas, atelieres. Tenemos también familias. A ver, por ejemplo, esta, familia Pongrat. Personas como Carl Hagen. Tenemos una variedad, una diversidad de autores, de productores de estas imágenes amplísima. Bien, aparte del buscador de tarjetas, podemos crear buscadores de tópicos específicos. En este caso yo no he hecho mucho, solo he hecho uno, que es el buscador de sellos militares. Vemos aquí cómo se programa, es realmente lo mismo que antes, no tiene mucha complejidad y lo ordenamos solo por sellos porque no hay nada más. Bien, tenemos sellos como Absender, por ejemplo, de esta postal, soldado alemán con un niño campesino, Absender, Ich Bein, der 11, no sé decir los números en alemán, Compagnie Landberg Infanterieregiment 32, Deutsche Feldpost. Esto al final nos va a generar un mapa de nexos que es hermoso, la verdad. Vamos a verlo, vamos a hacer clic aquí arriba y nos abrirá la vista gráfica. Esto es la vista gráfica, la vista de nexos, la vista de tópicos. En verde tenemos los hashtags y en verde
con un círculo mayor los hashtags que se repiten más. Por ejemplo, potencias centrales, alemanes. ¿Veis? Son los hashtags que se repiten más, potencias centrales, alemanes, retratos. En verde pequeño, sello militar, por ejemplo, son tópicos que se repiten menos, o italianos, hay solo uno. Vemos cómo se crea un nexo amplio, una unión de líneas, una unión de puntos entre cada postal, de tópicos que se repiten, de postales individuales. Por ejemplo, el retrato del general Konrad von Hossendorf, tenemos que se repite personajes, propaganda, potencias centrales, generales austrohúngaros y el propio general. Si hacemos clic, nos lleva a la carpeta de la postal del general Hossendorf, donde podemos observar la bibliografía y diferentes aspectos y características que ya hemos destacado. Aquí quiero finalizar el vídeo porque realmente no vamos a ver nada más que no hayas explicado ya. Quiero finalizar con esta imagen de este nexo tan precioso, dar gracias a las personas que hayan llegado hasta aquí, pedir disculpas de las faltas o de las cosas que se pueden mejorar. Vamos a ir mejorando poco a poco. Y bueno, dicho esto, muchísimas gracias por vuestra atención, muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en la próxima. Adiós.